Iglesia Relevante, muy buenas noches. Qué bueno que estén conectados una vez más con nosotros y todos los amigos que cada jueves fielmente están aquí atentos para recibir el conocimiento más hermoso y más relevante que pueda existir. Es el conocimiento de la palabra de Dios y en este caso de Jesucristo, el Dios encarnado. Quiero que comencemos orando, que usted pueda en la comodidad de su casa o de su trabajo donde se encuentre, pueda tomarse este tiempo para conectarse con el Dios Todopoderoso, para recibir de Dios su presencia, su espíritu, su sabiduría y su salvación. En caso de que hoy usted decida, si no lo ha hecho antes, entregarle su vida entera al Padre. Así que oremos. Padre, muchas gracias porque tenemos nosotros este regalo tan impresionante de poder predicar tu palabra desde la comodidad de nuestra casa. Señor, tu Biblia, tu palabra fue escrita por hombres que expusieron sus vidas y que caminaron largas distancias predicando el Evangelio. Pero hoy nosotros tenemos este privilegio, a través de este medio, poder anunciar las buenas noticias del Evangelio. Señor, desde nuestra casa, te pido que abras nuestros corazones, que nos permitas tener estos minutos conectados contigo, Señor, y unidos a ti por medio de Cristo Jesús. Abre nuestras mentes y danos sabiduría, y que el Espíritu Santo pueda hacer esta palabra efectiva en el corazón de todos nosotros. Bendice cada familia y cada persona que está conectada. Ahora que vamos a adorarte, Señor, que podamos hacerlo de manera sincera y como dice el Evangelio de Juan, en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos. Quiero que empecemos adorando al Señor con esta hermosa canción que nos habla de Jesús es suficiente para nosotros. Nuestros corazones insaciables
Bueno, qué hermoso es adorar al Señor y esta preciosa canción que dice algo muy cierto: Jesucristo es suficiente. Y hoy continuamos con la serie con la que hemos venido de la que hemos venido tratando todos estos jueves, y es Jesucristo, el hombre que desafió el mundo y confronta tu vida, basándonos en el libro del pastor Miguel Núñez, un libro maravilloso que ha sido muy edificante para nosotros como familia y que hemos querido compartírselo. Nos estamos centrando principalmente en Jesucristo es Dios. Este ha sido el tema que nos ha tenido ocupados en estas semanas. Hoy vamos a estar hablando de Jesús como la luz y de Jesús como tabernáculo. Por eso yo le pido que tome su Biblia, ahí la abra en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vamos a ver lo que dice Juan en estos versos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Jesús como la luz. La luz es símbolo de la verdad de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 105, que usted puede leer ahí con nosotros, un verso muy conocido, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por eso decimos que la luz es símbolo de la verdad de Dios. Ahora, por otra parte, las tinieblas representan el mundo de pecado. Y en medio de ese mundo de pecado, Cristo vino como la luz a alumbrar. Hace poco tuve la oportunidad de leer un libro de este reconocido matemático inglés, el doctor John Lennox, que es profesor de la Universidad de Oxford y un creyente en Cristo, fiel creyente en Cristo, un apologista que defiende la fe ante multitudes. Escribió un libro llamado ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y dice cosas muy profundas e interesantes basadas en la Escritura, trayéndonos una respuesta bíblica a lo que está pasando. Pero yo creo que este texto y este tema de hoy es muy pertinente para responder esa pregunta. ¿Dónde está Dios en un mundo que sufre, en un mundo con coronavirus? Pues fíjese que la Biblia dice que Cristo vino a un mundo en tinieblas, vino como la luz a un mundo de pecado, a alumbrar y a representar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él personifica a Dios mismo y personifica la verdad de Dios. Esa verdad es la única palabra que puede disipar la oscuridad del pecado, no solo en el interior del hombre, sino que algún día lo hará en la humanidad entera. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios
ya vino a este mundo encarnado en Jesucristo para mostrarnos la luz de la vida. Cuando Cristo vino hace 2000 años, el mundo ya tenía muchísimos problemas, por supuesto. El pecado ya estaba y había naciones enfrentadas contra otras, familias divididas, tal como lo hay hoy en día. Y Cristo vino en medio de este caos, Dios mismo encarnado, para demostrarnos que Él no solamente puede entendernos porque es Dios, sino también porque vino y experimentó en carne propia el sufrimiento de este mundo. Por eso Juan presenta a Cristo de esta manera, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hoy, ese mismo Jesús que vino hace 2000 años, todavía está sentado en su trono y todavía se presenta como la luz de los hombres. Cristo es representado en toda la Biblia, siempre como camino y fuente de salvación. El arca de Noé es una representación, un símbolo de la salvación de Dios que hoy se ofrece por medio de Cristo. Hay mucha gente en este momento que está viviendo en una oscuridad debido a toda la crisis que se levanta y la crisis que puede llegar a empeorar. Pero Cristo sigue vivo y Él sigue sentado en su trono y Él es la luz para todos aquellos que no encuentran de dónde agarrarse, como decimos popularmente. ¿Qué pasa cuando una persona vive en oscuridad? Yo siempre he dicho que en medio de la oscuridad uno sencillamente se agarra de donde puede, de donde lo primero que encuentre. Como dice el dicho, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero podemos decir que cuando hay oscuridad, cualquier cosa puede servir como sostén. Pero muchas de las cosas que pueden servir como un sostén realmente no lo son, no son duraderas, son temporales y muchas de ellas dañinas. ¿Qué está haciendo la gente hoy en día para encontrar un poco de luz? ¿A dónde se dirigen? ¿Dónde están buscando solución? Muchos, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra oscuridad, podemos estar buscando, como dijo alguien, diamantes en los basureros. Déjame decirte que Jesús sigue siendo hoy la luz que puede alumbrarte el camino. Representación de la verdad de Dios. Cristo puede decirnos cómo enfrentar cada crisis. No solamente nos da la fortaleza para hacerlo, sino que nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Cristo es la personificación de esa luz. Representa la verdad que destruye el pecado. El pecado que destruye al hombre y que destruye la humanidad, que destruye el planeta, físicamente incluso. Cristo es la luz que pone al descubierto la mentira. Es por eso que muchos temen acercarse a Jesús. Porque si bien Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, ese Jesús como verdad expone o saca a la luz nuestra condición. Y hablando del libro del doctor John Lennox, ¿dónde está Dios en medio del mundo con coronavirus? No solamente podemos decir que Él está presente, no solamente podemos decir que Él está en control, que Él es soberano, pero también debemos mencionar la otra variable. Y es la variable de un mundo caído, es la variable de un mundo habitado por personas como yo, imperfectas, por personas como yo que le hemos hecho daño a otros, por personas como yo que hemos contaminado el planeta de una u otra manera. Así que cuando yo me acerco a Jesús, Él con toda su luz expone todos mis defectos y errores. Sí, muchos pueden pensar lo que dijo alguien en algún momento, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o como dijo algún filósofo, nacemos como una tabula rasa, como una especie de tablero en blanco que luego se va llenando. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos dice que nacemos inclinados a la maldad, que nacemos con corrupción en el corazón. De hecho, esto que les estoy comentando, incluso, no quiero mencionar nombres, pero grandes académicos y eruditos ateos lo han reconocido.
Hay maldad en el corazón humano. Ahora, acercarse a Jesús expone eso, pero no lo expone para avergonzarnos. La luz de Jesús la expone para que nosotros podamos ver nuestra condición cual cirujano que expone aquel órgano que necesita ser sanado, que necesita ser intervenido. De esa misma manera lo hace Jesús. Expone aquella corrupción que necesita ser arrancada de nuestro ser. Y Él lo puede hacer, porque Él es quien otorga vida a aquella persona que se encuentra en medio de las tinieblas, en medio de la desesperación, en medio de la angustia que todo esto puede generar. Déjame decirte que Jesús es la luz y que tú puedes acercarte. Dios va a exponer la maldad de tu corazón, pero Dios también puede liberarte de ella y lo hará algún día de manera definitiva cuando estemos en su reino. Ahora, el evangelio, por eso el mismo evangelista Juan dice en Juan 14:6, un versículo muy conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no se levanta en medio de esta situación como otra alternativa más. Él no está a la par de ninguna otra cosa que pueda servir en medio de esta oscuridad como un agarradero. Él no es otra alternativa. Jesús es la única alternativa. Por eso Él dice, yo soy el camino, no dice yo soy un camino. Y es supremamente arrasador con estas palabras. Todos los demás grandes pensadores y caudillos que se han levantado en la historia te han señalado un camino y te han dicho, este es el camino, sigan esta sabiduría, sigan por allá. Jesús es el único que dice, el camino soy yo. Otros te dicen, esta es la verdad. Jesús dice, la verdad soy yo. O la vida consiste en esto o aquello. Y Jesús dice, no, yo soy la vida. ¿Te das cuenta? Cómo este conocimiento es lo más relevante. Porque en el momento en el que conozcas a Jesús, tu vida cambia por completo. Ahora, otra cosa que nos dice Juan es que Jesús también es tabernáculo. Y eso lo encontramos en el versículo 14 de este mismo capítulo 1, que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Habitó entre nosotros. En este versículo aparece una palabra que debe ser explorada de manera exhaustiva, con detenimiento. Porque muchas veces en la traducción se pierde o se puede perder la riqueza del lenguaje original. Lo que ha sido traducido en este verso como habitó, en el griego es el vocablo eskenó. Y pues yo no hablo griego, pero sabemos que es este término, este vocablo, eskenó. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento se usaba la palabra eskene para referirse al lugar santísimo, aquel lugar en el templo que construyó Salomón, donde habitaba literalmente la presencia de Dios. Así que si se sustituye el término habitó por el significado que acabamos de exponer, el versículo podría traducirse de esta manera, escúcheme bien. Y el Verbo se hizo carne e hizo su tabernáculo entre nosotros. O el Verbo se hizo carne y estableció su tienda de campaña entre nosotros, o hizo su casa en medio de nosotros. Eso es lo que realmente hizo Dios. Se hizo carne para venir a vivir en medio de nosotros nuevamente. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Está presente. No solamente vino a observarla como un espectador. El Dios del cristianismo vino y la padeció en carne propia. Eso es lo que convierte el cristianismo en la religión que se destaca por encima de todo. Es lo que convierte el cristianismo en una fe única, porque el Dios en el que creemos vino
y habitó entre nosotros y sigue estando presente por medio de su Santo Espíritu. Así que ahora en el Nuevo Testamento, ese lugar santísimo del cual se habla en el Antiguo, donde moraba la presencia de Dios, habita o reside en Jesús. Es la persona de Jesús. Porque como dice Colosenses capítulo 2 versículo 9, quiero que mire este texto con nosotros. Dice, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la deidad o la plenitud de Dios. Por eso cuando Tomás preguntaba, muéstranos al Padre, Jesús dice, he estado con ustedes 3 años y aún no me conocen. Yo, ¿cómo así? Claro, y tal vez esto puede resultar un poco confuso para algunos, pero recuerda que Dios es espíritu. Así que Dios tuvo que hacerse carne para venir y hacer su tienda de campaña en medio de nosotros. Dios habitó en toda su plenitud, en toda su esencia, en Jesús. Y eso es lo que nos quiere decir Juan. Jesús es la luz, pero Jesús también es el tabernáculo. Es decir, Jesús es lo que sería el templo para los judíos, para el pueblo judío en esa época. Ahora, esto tiene sentido. Cuando vamos, por ejemplo, al siguiente capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 2, versículo 19. Escuchen lo que dice Jesús o mírenlo ahí, léanlo ustedes mismos, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando le pedían pruebas acerca de la posición que él se estaba dando a sí mismo, él dice, les voy a dar una prueba. Pueden destruir este templo y lo voy a edificar en 3 días. Algunos decían, ¿en serio? ¿Cuántos años demoró Salomón para construir el templo? ¿Cuántos años puede demorar una persona en construir y poner esas rocas una sobre otra? 20, 30, 40, 50 años si tú lo vas a levantar en 3 días. No entendieron. No entendieron. Y quizá alguno de los apóstoles, quizá el más chistoso de todos, hubiera dicho, como dice alguien muy popular hoy en día, el que lo entendió, lo entendió. Jesús se refería a sí mismo. Jesús sabía que en él habitaba la plenitud de toda la deidad. Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él era el templo de Dios entre los hombres. Él es el lugar santísimo. Hoy, querido amigo, Dios ya no vive, como dice el apóstol Pablo, claramente, Dios no vive en templos hechos de manos humanas. Dios no habita en cosas. Dios habita en las personas que han recibido a Jesús como su Salvador y su Señor y han rendido su vida completamente a su señorío. Así que lo que se interpreta aquí en el verso que acabamos de leer como una analogía utilizada por Jesús para representarse a sí mismo como el templo de Dios, como el tabernáculo. Quiero que pensemos en la pregunta inicial. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus, en un mundo con crisis financiera? Está presente. Él es la luz que puede darte guía y dirección en un momento de desesperación. En un momento en el cual todos nuestros valores, nuestra escala de valores está siendo probada. La luz, que es la misma palabra de Dios, se levanta para decirnos, este es el tiempo en el que debes hacer tesoros en el cielo, porque los tesoros en la tierra son temporales y pueden derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Las cosas pueden cambiar y están completamente fuera de nuestro control. Otra vez, Dios es soberano en un mundo donde el hombre también decide. Y todas estas cosas que están ocurriendo de una u otra manera se levantan y se pueden responder
con estas dos verdades que están en la Biblia. Dios está en control, pero el ser humano, en cuyo corazón hay maldad, también puede ser gestor de muchas de las calamidades que ocurren en nuestro planeta. Y eso lo sabemos, pero por eso Jesús vino, como la luz, no solo para mostrarnos la verdad, sino solo para mostrarte cuál es la solución, cuáles son los valores que debes realmente cultivar, cuáles son las cosas que hoy por hoy debes valorar por encima de todo. Como decía en algún momento el pastor Miguel Núñez, esta pandemia que nos ha separado realmente nos ha unido. Y fíjense cómo hoy valoramos un abrazo, valoramos una reunión. Ese es el momento, amigo, para que te acerques a Jesús. Pero eso sí, recuerda que la luz te dirá no solo la verdad de la solución y de la salvación, te dirá la verdad acerca de tu condición. Te dirá que necesitas un Salvador, te dirá que estás en la oscuridad, te dirá que has pecado y que necesitas el perdón, que Dios está dispuesto a ofrecerte sin ninguna reserva por amor y por gracia. Pero Jesús también es el tabernáculo, es el templo de Dios en medio de los hombres. Él está presente. Tan es así que Jesús no solamente puede entenderte en tu situación, en tu crisis, en tu temor, porque lo sabe todo, porque es omnisciente, sin duda te entiende por eso, pero también te entiende porque Él lo vivió en carne propia. Y esto es lo que hace hermosa la fe cristiana. Seguimos a un Dios que nos ama. El cristiano, dice el doctor John Lennox en su libro, no es alguien que ha solucionado el problema del mal y del sufrimiento en el mundo. El cristiano es alguien que ha decidido confiar en el amor de Dios y en la salvación venidera, porque esto no durará así para siempre. Hay salvación y un día estaremos con Él en su reino y no habrá llanto y no habrá dolor. Oremos. Te damos gracias. Gracias porque este conocimiento es maravilloso para nosotros. Jesús, gracias porque tú eres la luz. Jesús, gracias porque tú eres el templo de Dios en medio de nosotros. Por favor, como te digo en una de las canciones que en algún momento escribí, dentro de mi corazón has permanecido. Y te pido que nunca te salgas de allí, Señor. Y sé que no lo harás, porque nada me separará de tu amor, como dice la Biblia. Te pido que hoy alumbres a todas las personas que nos están viendo para que puedan saber y entender tu plan en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. Que puedan aprovechar este tiempo y, repito, que lo que más anhelemos no sea solamente que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos en medio de las circunstancias. Gracias, Espíritu de Dios, que puedas habitar en la vida de todos nosotros y que podamos seguir creciendo y manteniéndonos firmes, sabiendo que tú estás presente en un mundo con coronavirus. En Cristo Jesús oramos y oro por todos los que están enfermos, para que los sanes, y oro por todos los que están en necesidad para que proveas, por los empresarios que están en crisis, Señor, por los que están desempleados, Padre, por las familias que están en problemas, para que haya reconciliación, para que haya perdón, oh Dios. Señor, la ciudad de Medellín y Colombia entera está en tus manos. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Amigos, muchas gracias por estar conectados. Los invitamos cada jueves a esta misma hora y también los domingos para que sigan conectándose. Por favor, suscríbanse a nuestro canal ahí y denle clic a la campanita también para que estén siempre recibiendo cada devocional y cada vez que publiquemos mensajes relevantes para tu vida presente y para tu eternidad.
Un abrazo grande para todos, de parte de todo el equipo pastoral de la Iglesia Relevante, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Los amamos y oramos siempre por ustedes. Gracia y paz.